Que es el Congreso. Está comenzando a grabar. Muy bien. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la unidad número 7 de Derecho Público, que trata sobre el Poder Legislativo. Empezamos ahora con la parte orgánica de la Constitución. Hasta ahora veníamos viendo la parte orgánica de declaraciones, derechos y garantías, que es lo que vimos la clase anterior, garantías. Y ahora vamos a empezar con la parte orgánica, es decir, con los poderes del Estado, que como sabemos e insistimos, el poder del Estado es uno solo, que en realidad se divide en funciones, y vamos a ver hoy la función legislativa. Nuestro poder legislativo es un poder bicameral. ¿Por qué bicameral? Porque está dividido en dos cámaras. Ya sabemos que la función principal que tiene el poder legislativo es la de... ¿Cuál es la función principal que tiene? Crear leyes. Exactamente, ¿sí? Elaborar y sancionar normas jurídicas. Es importante esta palabra. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo sanciona las normas jurídicas. Luego, ahora, la clase que viene, vamos a ver el proceso de formación de leyes y vamos a ver que la promulgación y la publicación de las leyes está a cargo del Poder Ejecutivo, no del Legislativo. Entonces, el Poder Legislativo tiene a su cargo la elaboración y sanción de las normas jurídicas. El artículo 44 de la Constitución Nacional es el que comienza a hablarnos sobre los poderes del Estado, específicamente del Poder Legislativo, y dice: un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. El poder nuestro legislativo, como decíamos, es bicameral. Esto significan dos cámaras, una de senadores y una de diputados. Normalmente las cámaras sesionan por separado, cada una, en realidad el Senado tiene su propio recinto. Fíjense. ¿Alguien fue a Congreso alguna vez? ¿Conocen el Congreso de la Nación? ¿O a la plaza del Congreso? No, profe. No, profe. Bueno, parado, este es el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Como se lo ve de frente. Acá, en la calle del costado, acá sí, estaría el recinto del Senado. Ahí sesiona el Senado, que tiene su propio recinto, y los diputados, cuando sesionan en el propio Congreso. A los senadores se les llama la Cámara Alta y a los diputados la Cámara Baja. ¿Saben por qué? Es tan pavada que da vergüenza explicarlo, pero ¿saben por qué? Unos representan al pueblo y los otros los intereses de la provincia, ¿así era, no? Eso es verdad. Los diputados representan al pueblo de la nación, en cambio los senadores representan a las provincias de la nación. Ahora bien, se llama Cámara Baja porque les decía, cuando están separados, los senadores sesionan en un edificio que está acá, que se llama Senado de la Nación, justamente así tiene el cartel, el edificio. Pero los diputados quedan sesionando en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Los diputados se sientan en la parte de abajo y los senadores se sientan en la parte de arriba. Por eso los diputados se llaman la Cámara Baja, porque están en la parte de abajo del recinto, y los senadores se llaman la Cámara Alta, porque están en la parte de arriba del recinto. Fíjense qué técnica la situación, porque se llaman así. Pero sí es importante que tengan en cuenta que representan los diputados al pueblo. Por eso también cuando se eligen los diputados, como vimos en la unidad 5, se elige proporcionalmente al número de habitantes, diferente a los senadores, que se eligen 3 por provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que sea absolutamente equitativo e igual la cantidad de diputados, de senadores, que son 72. Bueno, el Congreso es un órgano estatal, otra vez venimos repitiéndolo, compuesto por dos cámaras, cuya función es justamente la legislativa. Es bicameral, hay 257 diputados y 72 senadores. Se supone, según lo establece la Constitución Nacional, que después del censo de este año se modifique la cantidad de diputados, porque teniendo en cuenta el censo es que hay que actualizar el número de diputados. Es colegiado porque está compuesto por varios individuos, pero a la vez es complejo. ¿Por qué? Porque es un órgano que a su vez está compuesto por dos órganos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cómo se compone? ¿Sí?
¿Por qué siempre hay más diputados que senadores, Porque hay más habitantes que provincias. Ah, ok, gracias. Esperen que voy a bajar el volumen porque me dicen profe y a mí me suena en el tímpano que algún día me voy a quedar sorda del todo. Bueno. En realidad no es por lo que te contesté. En realidad es, sí hay mucho más habitantes que provincias, pero no es esa la razón jurídica. La razón jurídica es porque los diputados son según la cantidad de habitantes, ¿sí? Esa es la respuesta concreta. Fíjate acá, ¿quién me habló? ¿Quién me preguntó eso? Agustina, profe. Agus, mirá, el número de representantes será proporcional a la cantidad de habitantes. Es por eso solamente que no tiene por qué ser el mismo número de diputados que de senadores. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Tiene que ver con que somos mucho más habitantes que provincias que hay, pero en realidad no esa es la razón fundamental. La razón es que los diputados se eligen por cantidad de habitantes, en cambio los senadores son exactamente la misma cantidad de senadores por provincia. No importa qué cantidad de habitantes tenga la provincia, imagínense que una provincia como Buenos Aires tendría muchísimos más senadores que una provincia como Tucumán, ¿sí? Entonces, para que no suceda eso y la representación de las provincias sea equitativa y justa, es que se decidió hacer de la manera que se eligen. Esta es la ley 22.847, que es la que rige actualmente y establece que la base es 161.000 o fracción no menor a 80.500. Acuérdense que la Constitución daba otra... ¿Se acuerdan cuál era el número que daba la Constitución? ¿Se acuerdan o no? Cuando vimos la clase pasada. ¿Puede ser que el mínimo era 16.000 o algo así, profe? Claro, era 33.000 habitantes o fracción que no disminuya. Esperen que estoy buscando a ver si encuentro en la Constitución. No encuentro el artículo ahora. Sí, profe, dice que no baje de 17.500, perdón. Ahí está. 16.500. De 16.500, ahí está, muchas gracias. Bueno, los requisitos: tener 25 años de edad, ser argentino nativo o naturalizado, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio, ser nativo de la provincia en que se postula, o bien tener 2 años de residencia inmediata en ella, ¿sí? Estos requisitos, ojo, porque los requisitos deben ser reunidos por el candidato al momento de prestar juramento, ¿sí? Pueden ser, ponele que una persona al momento de ser electo tenga 24 años, pero cuando tiene que prestar juramento en la Cámara de Diputados, ahí sí ya tiene que tener 25 años. La duración del mandato es de 4 años y puede ser reelecto indefinidamente. Bueno, el sistema electoral, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Que lo vieron en la unidad 5? ¿El de proporcional puede ser? Claro, sistema proporcional o DONT, ¿sí? O de HONT, depende cómo se lo diga. Ese es exactamente. La composición de la Cámara de Senadores está compuesta por 3 representantes de cada provincia y 3 de cada, ¿sí? Lo que hace un total de 72 senadores. La elección es directa, por lista y completa, que también ya lo vieron. Los requisitos para ser senador es tener 30 años de edad, o sea, para ser senador hay que ser un poco más grande, ser argentino nativo naturalizado, tener 6 años de ciudadanía en ejercicio, ser nativo de la provincia en la que se postula o tener al menos 2 años de residencia inmediata en ella, y este requisito está fuera de uso, que es el de renta anual de 2.000 pesos fuerte. Eso no va. No sé por qué no lo sacaron en el 94, deben haber alguna razón, pero quedó así. La duración del mandato de los senadores es de 6 años, también pueden ser reelectos indefinidamente. Bueno, las cámaras, ¿cómo se renuevan las cámaras? Cada 2 años, ¿sí? Se renueva 1/3 de la cámara. Las autoridades. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando estudiamos la próxima clase, Poder Ejecutivo, vamos a ver que el vicepresidente de la Nación, discúlpenme un segundo. Ahí está, gracias.
vamos a ver que el vicepresidente de la Nación en realidad forma parte del Poder Legislativo. Fíjense, el cargo de presidente de la Cámara de Senadores es ejercido por el vicepresidente de la Nación, ¿sí? En las sesiones del Senado el vicepresidente solo vota en caso de empate, si no, no tiene voto. La Cámara también debe nombrar un presidente provisorio del Senado para que sustituya al vicepresidente o incluso al presidente en caso de acefalía. Eso lo vamos a ver en la unidad que viene. Lo importante es que el presidente del Senado es el vicepresidente de la Nación. Por eso el cargo de vicepresidente de la Nación se dice que corresponde al Poder Legislativo y no al Poder Ejecutivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Bueno. No, profe. No, esto es pura constitución en realidad, chicos. Las competencias privativas de cada cámara. Acuérdense que como la Cámara de Diputados, como decían hoy, representa al pueblo de la nación y la de senadores a las provincias, hay determinados proyectos de ley que tienen origen en la Cámara de Diputados y otro en la Cámara de Senadores. ¿Por qué pasa esto? Ahora van a ver cuando vean el proceso de formación de leyes en la clase que viene, que cuando se da el proceso de formación, la Cámara de Origen tiene una cierta, no sé si es un cierto privilegio decirlo, o no sé qué palabra ponerle, un cierto beneficio de ser Cámara de Origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el proyecto se inicia en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora y la Cámara Revisora le introduce modificaciones, ese proyecto vuelve a la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen, con un quórum determinado, vota el proyecto originario, ese proyecto pasa directamente al Ejecutivo. Entonces, le permite a la Cámara de Origen que su proyecto original pase al Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo ahí lo vete, haga el veto o no, o lo promulgue. Pero lo van a entender mejor cuando entendamos el proceso de formación de leyes. ¿Sobre qué tiene competencias privativas la Cámara de Diputados? Iniciativa de leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas, en la iniciativa popular, que ya lo vimos, iniciativa para someter a consulta popular un proyecto de ley, Cámara de Origen en la ley de presupuesto, y también es la Cámara iniciadora en el juicio político, en realidad es la Cámara acusadora en el juicio político, que también lo vamos a ver la clase que viene. ¿Cuáles son las competencias de la Cámara de Senadores? Es la Cámara que juzga en el juicio político, o sea, la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores juzga. Es Cámara de Origen en el tratamiento de la Ley de Convenio de Coparticipación Federal, autoriza al presidente de la Nación para que declare el estado de sitio en caso de ataque exterior, pero además presta acuerdos al Poder Ejecutivo para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, el nombramiento de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y el nombramiento y remoción de embajadores, ministros y encargados de negocios extranjeros, como pueden ser, por ejemplo, los ministros del Parla Sur. Bueno, no, ahora se eligen, cierto, eso no, saquen, borren lo que dije. Vamos a quedarnos con lo que dice acá nomás. El nombramiento y remoción de embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, representantes ante ciertos organismos extranjeros. Bueno, ¿cuándo se da la Asamblea Legislativa? Decíamos que las cámaras sesionan por separados, excepto en determinadas situaciones donde ambas dos sesionan en conjunto en la sede del Congreso de la Nación que veíamos hoy al principio. Sesionan en conjunto para las aperturas de las sesiones del Congreso, ¿sí? Que las realiza el presidente el 1 de marzo de cada año, para admitir o desechar motivos de dimisión, de misiones, renuncia del presidente o vice, y declarar en caso de que así proceda una nueva elección, cuando hay una cefalía total, eso ya lo vamos a ver también en la clase que viene, para tomar juramento al presidente y vice, para la recepción de jefes de estados extranjeros o personalidades muy distinguidas, para designar al funcionario público que ha de desempeñar la presidencia en caso de acefalía. Sobre esto van a tener un caso para trabajar ahora en los casos prácticos, ¿sí? Pero me parece que es en la unidad 8 el caso de acefalía que van a trabajar. Bueno,
para llevar a cabo su trabajo, cada una de las cámaras, decíamos, se reúne en forma periódica. Estas reuniones se las llama sesiones. No es que hay sesiones todos los días, hay veces que sí. Las cámaras sesionan del 1 de marzo al 30 de noviembre, generalmente por separado, cada uno en su propio recinto, como decíamos, pero deben concluir sus sesiones en forma simultánea. Normalmente terminan las sesiones, como les decíamos, el 30 de noviembre de cada año, salvo que se establezca una prórroga. El artículo 65 establece que ninguna de las dos cámaras podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin el consentimiento de la otra cámara. Esto es parte del sistema republicano y del control que hay que tener entre los diferentes órganos que ejercen el poder del Estado. ¿Cuántas sesiones hay? Hay sesiones de inicio, 4 son. Sesiones ordinarias, sesiones de prórroga y sesiones extraordinarias. En este momento, justo nos avisó un compañero de cátedra, el profesor Vargas, está sesionando el Senado. Dijo, chicas, ¿el Senado era que estaba sesionando? Sí, Karin. Sí, una comisión. ¿Qué hace? Se me va el micrófono. Que sí, que una comisión del Senado estaba sesionando porque era un tema particular. Una comisión del Senado. Bueno, todas las sesiones se transmiten en vivo, así que si a ustedes les interesa y quieren verlas, la pueden ver. Y en YouTube hay un montón de sesiones para ver. Son aquellas que se llevan a cabo antes del inicio de las sesiones ordinarias. Su fin es realizar los trámites previos. En estas sesiones preparatorias se toma juramento y son en las sesiones en que ya aquellos legisladores elegidos deben cumplir ya con los requisitos formales para poder ocupar los cargos. Y el artículo 64 de la Constitución Nacional establece que cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Es decir, bueno, ahora vamos a ver, parece que más adelante vamos a ver las sesiones ordinarias. Que sí. Ahora más adelante vemos. Sesiones ordinarias son las que autoconvoca cada Cámara del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, ¿sí? Se trabaja con una agenda... ¿Sí? ¿Puedo ir un poco más despacio, por favor? Sí, perdón. Perdón. Bueno, ¿quieren que vuelva a las sesiones preparatorias? Yo sí, por favor. Dale. Sí, profe, por favor. Las sesiones preparatorias o de inicio, como su nombre le indica, son preparatorias, son anteriores a que se den las sesiones ordinarias comunes que inician el 1 de marzo. Si ustedes entran a la página web del Congreso de la Nación, van a ver que está el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento de la Cámara de Senadores, y hay cuestiones, hay inclusive sesiones de inicio que se llevan a cabo en diciembre, y hay otras que se llevan a cabo en febrero, formalmente antes de que el 1 de marzo se inicien las sesiones ordinarias. ¿Qué se hace en estas sesiones preparatorias o de inicio? Se llevan a cabo cuestiones administrativas, inclusive si hay que hacer alguna modificación al reglamento interno de funcionamiento de cada Cámara, y además se reciben a los diputados y senadores que han sido electos, se les toma juramento, y además, que lo vamos a ver un poquito más adelante, las cámaras proceden a la elección, a verificar los títulos, elecciones y derechos con que han sido elegidos los legisladores. Es decir, si fueron elegidos formalmente conforme a la ley, si cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución Nacional para ser elegidos, si han obtenido el número de votos indicados que se correspondía, si ahora eso lo vemos un poquito más adelante. Estas son sesiones preparatorias, de inicio, anteriores. Están reglamentadas justamente en los reglamentos internos de cada una de las cámaras, ¿sí? Porque cada una de las cámaras lo lleva adelante según ese reglamento. Las sesiones ordinarias son las sesiones comunes en que se trabaja, se hace la labor legislativa ordinaria desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año. Se trabaja con agenda abierta. ¿Qué significa una agenda abierta? Significa justamente que cualquier tema que propongan los diputados o los senadores presentan los proyectos de ley y pueden ir siendo esos proyectos de ley tratados
en las sesiones ordinarias. En cambio, en las sesiones extraordinarias, como su nombre lo indica, son aquellas sesiones que solo puede convocar el presidente cuando el Congreso está en receso y ante una grave situación de orden o emergencia que amerite tomar una decisión importante. Ustedes lo han visto esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe convocar el presidente a sesiones extraordinarias? Que lo vimos en la clase anterior. En situaciones de emergencia sanitaria puede ser. ¿Qué vimos en la clase anterior? Lo Para de declarar conmoción estado de sitio. exterior. Exactamente, chicos, sí, así es. En el caso de ataque exterior, que necesita, en caso de ataque exterior necesita el acuerdo del Senado. Y en caso de conmoción interior, puede decretar, pero tiene que llamar a sesiones extraordinarias porque ¿a quién le corresponde establecer el estado de sitio en caso de conmoción interior? ¿Al Congreso? ¿Eso es pregunta o afirmación, che? Al Congreso. Ah, muy bien, sí, claro. Sí, en caso de conmoción interior le corresponde al Congreso, entonces si está en receso, pero la situación es grave, el presidente puede llamar a sesiones extraordinarias, decreta el estado de sitio y llama a sesiones extraordinarias. Ahí ya trabaja con agenda cerrada, es decir, esa sesión extraordinaria va a ser para ese caso, no se puede trabajar ni tratar cualquier proyecto de ley, ¿sí? Y acá viene un poco lo que le decía hoy, creo que era Luciano el que me preguntó, lo que les decía hoy, que la mitad de la biblioteca va a decir una cosa y la otra mitad otra. Las sesiones extraordinarias son para cuestiones de agenda cerrada, pero como son para casos de orden grave, ante una situación de emergencia, llamada a las sesiones extraordinarias hay que ver qué se define realmente por situación de emergencia. Entonces por ahí se puede tratar más de un tema del previsto porque hay una situación de emergencia. Solo tienen que ir cada uno haciendo la reflexión y tomando su posición y su postura acerca de qué corresponde o qué no corresponde. Vamos con la última clase de sesiones, que son las de prórroga, ¿sí? ¿Para qué sirven las sesiones de prórroga? Justamente sirven para poder terminar con el tratamiento de aquellas leyes que no se han podido terminar en el tiempo ordinario, en las sesiones ordinarias. El artículo 63, en la última parte, prevé que pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación, esas son las sesiones extraordinarias, o prorrogadas sus sesiones. Es decir, que la prórroga es una facultad concurrente entre el Congreso o el Poder Ejecutivo. Cualquiera de los dos puede puede disponer que se prorroguen las sesiones del Congreso. Ojo que son para el tratamiento de temas que no pudieron finalizarse, que han quedado inconclusos en el tiempo de las sesiones ordinarias. Es importante que la publicidad, por eso les decía que las sesiones hoy en día ya directamente se transmiten por YouTube, pero si no, se publican el diario de sesiones, ¿sí? Con todos las discusiones y todos los pareceres que ha tenido cada uno de los legisladores, se publican en un diario de sesiones directamente, ¿sí? Y esto tiene que ver con la forma republicana de gobierno, que una de las características de la forma republicana es la publicidad de los actos de gobierno, ¿sí? Las sesiones secretas son admitidas en casos excepcionales y por cuestiones excepcionales. Muy bien. Ahora bien, para entrar en sesión o para el dictado o aprobación de una ley, de un proyecto de ley, se requiere algo que se denomina quórum. El quórum es la cantidad de miembros presentes que se necesita para que cada Cámara pueda dar comienzo a sus sesiones en forma válida. En general hay un quórum común, normal, que es el de la mayoría absoluta de los miembros. El artículo 64 dice: ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada Cámara establezca. Esto, si ustedes googlean, cuando no quieren dar quórum para el tratamiento de algún tema, como los legisladores no bajan al recinto, quedan en sus despachos. Entonces hay mucha historia donde los que sí están por sesionar van y los buscan
a los que están en los despachos para que bajen al recinto y den quórum. Ahora con la virtualidad está un poco más complicado el asunto. Bueno, este es el quórum normal, el de la mayoría absoluta, que está establecido en el artículo 64, pero hay ciertos casos en que, por la importancia, las características del tema, se requiere un quórum mayor, eso se denomina quórum agravado, y tenemos ejemplos en la Constitución de quórum de 2/3 o quórum de 3/4 de los miembros, ¿sí? Son quórum bastante agravados. ¿Qué son las comisiones? Las comisiones son pequeños grupos de legisladores que funcionan dentro de cada cámara, y la función que cumplen las comisiones es de auxiliar justamente a las cámaras en su funcionamiento. Las comisiones se componen respetando la proporcionalidad de diputados que tiene cada bloque es cada partido que ha sido elegido, cada coalición que ha sido elegida. ¿Qué dice el artículo 79? Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar a sus comisiones la aprobación en particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Justamente lo que decíamos hoy es que la Cámara de Senadores está sesionando, y en realidad lo que está sesionando es una comisión. ¿Qué son la comisión? Como dice la Filmina, son pequeños grupos de legisladores que se reúnen para estudiar el proyecto de ley en particular, y que en general no solamente se reúne el legislador, sino que ese legislador está acompañado de un equipo idóneo, técnico, porque imagínense que el legislador no se requiere que tenga ninguna profesión, y por ahí tiene que votar leyes que no son, que no requieren solamente de una posición personal en lo religioso, en lo filosófico, en lo jurídico, sino que requieren de auxilio realmente técnico para poder dictar o dar un dictamen que sea acorde a lo que ese proyecto requiere. Entonces, cada legislador tiene sus famosos asesores, que son importantes porque son los que justamente le dan el fundamento técnico a los legisladores para que puedan después votar el proyecto de ley en un sentido o en otro, más allá de que en general, si está dentro de un partido político, también se vota el proyecto en función de la idea política que tenga ese partido que representan, o ese bloque que representan. Y las comisiones estudian esos proyectos y después elaboran un dictamen. También es propio de las comisiones, por ejemplo, ahora cuando fue que yo creo que les conté, la ley de reforma judicial, lo que yo había visto en directo en YouTube era el debate de la comisión, y llamaron a los jueces y federales para que den sus testimonios a ver qué realmente estaban necesitando, cuán de verdad era la necesidad de la reforma judicial, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo que hacen las comisiones es muy importante. Hay comisiones de labor parlamentaria, ¿sí?, conformadas por las autoridades de las cámaras, y tienen por objeto preparar los planes de labor y orden del día propuestos por las comisiones. Justamente por eso es una comisión de labor parlamentaria, porque lo que hacen es preparar lo que va a ser la labor del Parlamento, de cada una de las cámaras. Cuál va a ser el orden del día, qué temas se van a tratar, qué diputados o senadores han pedido la palabra, etcétera. Hay comisiones permanentes. Estas comisiones están establecidas en el el reglamento de cada cámara. Lo importante de las comisiones permanentes es que trabajan siempre, no tienen la sesión de marzo a noviembre como la Cámara de Senadores y Diputados, sino justamente están permanentes en cada una de las cámaras. Y lo importante de estas comisiones permanentes justamente es que sus dictámenes o despachos son el principal motivo después de debate en los plenarios. Es decir, lo que esas comisiones permanentes, hay comisiones en lo constitucional, en lo penal, o sea que están especializadas en determinados temas, y lo que esa comisión dictamina o esa comisión expresa como conveniente, lo que considera, luego es lo que van a discutir en pleno los diputados o los senadores, depende de la cámara que se trate. Comisiones especiales o también ad hoc, acuérdense que ad hoc era
para esto, para un fin determinado, ¿sí? Están previstas justamente por cuestiones determinadas, son de tipo transitorio. Típico esto es el caso de las comisiones que van a estudiar el proyecto de ley sobre una reforma constitucional. Y después están las comisiones bicamerales, que están conformadas ya por miembros de ambas cámaras, ¿sí? Ya son comisiones que hacen un estudio coordinado sistemático de algún asunto, pero de las dos cámaras, o sea, comisiones conformadas tanto por diputados y senadores. Bueno, incompatibilidades para ser legislador, ¿sí? Acuérdense que el legislador puede ser diputado o senador, cualquiera de los dos. Ningún miembro del Congreso puede recibir empleo o comisión del Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva. Esto es decir, si yo estoy ocupando el cargo de senador o de diputado, no puedo ser ministro, ¿sí? Ni jefe de gabinete, ni secretario de ninguna de las secretarías del Estado, salvo que haya un consentimiento de la Cámara respectiva, y además tengo que pedir licencia en el cargo. Y ahí viene el que sigue en la lista. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, sí los eclesiásticos seculares, ¿sí? Bueno, esto no vamos a entrar a la diferencia entre los regulares y los seculares. Los regulares los que están dentro de las órdenes, y los seculares son los que están en el mundo, digamos, que están en contacto directo con la sociedad, no están dentro de órdenes religiosas en las que no puedan tener contacto con el afuera, al contrario, son los curas párrocos que están todo el tiempo en contacto con las personas. Los gobernadores de provincia tampoco pueden ser miembros del Congreso, los magistrados del Poder Judicial, ¿sí? No se puede ser magistrado y miembro del Congreso al mismo tiempo. La remuneración de los diputados es denominada dieta, así recibe ese nombre. El monto de la remuneración es fijada por el mismo Congreso, esto es para debatirlo, a través de una ley, ¿sí? Se paga del Tesoro de la Nación. El monto de las dietas debe guardar correspondencia con las necesidades de la tarea legislativa y al mismo tiempo con el principio de virtud republicana. ¿Por qué? Porque las dietas insuficientes o exageradas perjudican en definitiva la eficiencia del Congreso y a la legitimidad. Bueno, esto es para gran debate, así que lo vamos a pasar rapidísimo, porque justamente son los mismos diputados o senadores quienes determinan cuál va a ser su remuneración. Debería ser proporcional. Ya sabemos cómo las críticas enormes que se hacen a la remuneración de diputados y senadores, los montos que tienen, los montos que están para los asesores, los montos en relación a los viáticos, etcétera, etcétera. Inmunidades. Una consultita, disculpe. Sí, Justo ahí se me entrecortó. El otro día escuché que decía de honorable Cámara de Diputados y Senadores, no necesariamente hacía la atribución de honorables, de ejemplares, sino de ad honorem, como que su función es tiene que ser ad honorem. ¿Eso es cierto? Que puede ser el origen de la palabra cierta, no digo que no, pero que está establecido que tienen remuneración, es concreto. ¿Sabes cuál es el problema del ad honorem? El lugar a que recibir soborno. Exactamente, exactamente. La idea de que las remuneraciones sean proporcionales y sean justas y equitativas es que no se tiente. En realidad no debería ser así, ¿no? Porque la virtud, el valor, o sea, los valores como la virtud, el honor, la justicia, la verdad, no deberían ser materia de, o dependiente de que si yo gano o no plata, o sea, la virtud que yo tengo como persona es la virtud que tengo y punto. Pero bueno, la verdad y la realidad es que las personas, no todas somos así, entonces depende mucho, se pretende cuidar, digamos, de que no haya tentaciones, concretamente. Cosas que igual hay, pero bueno, es un intento. Las inmunidades y privilegios son ciertos derechos, garantías y facultades que la Constitución consagra a favor del Congreso y de los legisladores. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué les parece que los legisladores tienen ciertas inmunidades y privilegios? Más allá de lo que dice la Filmina, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? Esta unidad es larga, es muy de norma, así que es medio aburrida, pobres. Pero bueno, es bueno que como ciudadanos sepan cómo están conformadas las cámaras y
y cuáles son justamente las funciones que tienen los legisladores. ¿Qué les parece? ¿Por qué hay inmunidades y privilegios? Sería algo parecido como lo que se le otorga a los jueces de no cobrarle el impuesto a la ganancia, algo así más o menos. Como para que sean rectos, ¿no? Por así decirlo. O sea, como que no tengan... ¿cómo se dice? Sí, como para que no se corrompan, ¿no? Como para que no sean corrompibles. En parte sí, y en parte también tiene que ver con que cada uno de ellos, como tienen que debatir, porque justamente también se llama poder deliberante, parte de la formación, del proceso de formación de leyes es justamente deliberar. Deliberar es poder dialogar, ponerse de acuerdo o no, expresar las ideas, y parte de las inmunidades y privilegios tienen que ver con que cada uno de los legisladores puedan expresar realmente lo que piensan en defensa de los intereses del pueblo o de las provincias, sin que por ello luego sean castigados. Entonces, para poder realizar esa labor, porque además es un debate público, donde ellos quedan expuestos y demás, lo que se prevé es asegurarles que por lo que ellos se expresen no van a ser castigados, siempre que se expresen dentro de determinados límites, ¿no es cierto? Vamos a ver que existen privilegios personales y privilegios colectivos. Los privilegios personales tienen que ver con la protección de la función del legislador específicamente, que era lo que les decía, la inmunidad de expresión, que se puedan expresar libremente, por eso acá está la inmunidad, ¿sí? Pues se llaman inmunidades y privilegios. Inmunidad de expresión es que a mí no me pueden hacer nada por lo que yo exprese mientras estoy deliberando, ¿sí? Siempre que lo exprese con respeto. Desafuero, que ahora lo vamos a ver, que es el proceso de desafuero por el cual justamente se le quita a los legisladores, a ver cómo se los explico antes de explicarlo a los otros. El legislador, uno de los privilegios que tiene es la inmunidad de arresto, ¿sí? La que viene después. Es decir, no puede ser arrestado salvo que sea encontrado en flagrante delito. Entonces, cuando un legislador es acusado de un delito común, por ejemplo, como vemos en la Argentina, que hay legisladores acusados de corrupción o de alguna causa que tenga que ver con enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, que son delitos comunes porque lo puede cometer cualquier ciudadano, porque por eso son delitos comunes, no son delitos en ejercicio de la función, sino que son delitos que puede cometer cualquier ciudadano común y corriente. Para ser puestos a disposición del juez, en el sentido de que van a ser juzgados y demás, primero tienen que ser desaforados, le tienen que sacar los fueros, sobre todo cuando deben ser arrestados, ¿no es cierto? Porque mientras tanto el proceso puede seguir adelante, pero si necesitan arrestarlo a ese legislador, hay que sacarle los fueros, ¿sí? No sé si los enquilombé o les expliqué bien. Bueno, privilegios colectivos ya no tienen que ver con la función del legislador, con la protección de la función del legislador, sino con el funcionamiento de las cámaras. Uno de los privilegios, el establecido en el artículo 64 que veíamos hoy, es que cada cámara es juez de las elecciones, títulos y derechos de sus miembros. Hay un poder disciplinario en caso de, esto está contenido, todo esto, chicos, está contenido en los reglamentos internos de cada cámara. Bueno, justamente el poder hacer su reglamentación interna, y además otro privilegio que tienen es la interpelación, que ahora la vamos a ver de qué se trata. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sigo? Profe, hay una chica parece que quiere hacer una pregunta. A ver. No me quedó claro el desafuero, dice. Ah, bueno, ahora lo vamos a ver, quédate tranquila, ya lo vemos. Inmunidad de expresión. No pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados, ojo, por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su función de legisladores, ¿sí? Ojo, les digo porque muchas veces en los multiple choice acá le pifian.
No pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando la función de legisladores. El objetivo de esta inmunidad, como decíamos, que el legislador no se sienta presionado ni amenazado mientras está ejerciendo la función y que pueda trabajar en forma libre e independiente. Tiene que ver con que se pueda expresar absolutamente libre, sin ningún tipo de presión. Se limita a las declaraciones realizadas en ocasión de las funciones del legislador, ya sea durante la sesión del Congreso o fuera de ella. Es muy común que los legisladores terminen la sesión y apenas salen del recinto están los periodistas haciéndole justamente entrevistas para ver qué pasó, por qué opinó de esa manera, qué opina de lo que opinó otro legislador. Eso también es en ejercicio de la función del legislador. Si es en ejercicio de la función del legislador, es en la sesión del Congreso o fuera de ella. En caso de que un legislador abuse de esta libertad de expresión, la Cámara respectiva, cualquiera de las dos, en función de lo establecido en el reglamento interno de cada Cámara, que también es un privilegio colectivo de la Cámara, no un personal, puede aplicarle sanciones. Inmunidad de arresto. Acá viene el principio de poder entender después qué es el desafuero. Significa que ningún miembro del Congreso puede ser arrestado o detenido. Se le puede iniciar la causa penal contra él, llevarse adelante la causa penal. Acuérdense que es penal porque es inmunidad de arresto. Vamos a hacer un paréntesis. Supongamos que iba yo manejando y de repente me choca en el auto. Y el que me choca el auto es un diputado. Le inicio el juicio al diputado y si le gana el diputado me va a tener que pagar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados en el choque. ¿Se entiende? Diferente es si es en el mismo choque, por ejemplo, muere una persona. Entonces inicia una causa penal para poder determinar si fue homicidio culposo, si fue homicidio doloso. Hay que ver si la persona que chocó, en este caso el diputado, venía alcoholizado o no. Es un delito común, un delito que podría cometer cualquier ciudadano. Entonces, hay que distinguir que esto es especialmente en relación a las causas penales, que son las únicas causas que pueden requerir el arresto de una persona. Entonces, puede iniciarse una causa penal contra él, llevarse adelante la misma, siempre y cuando no se afecte su libertad corporal durante el ejercicio de las funciones y que pueda trabajar. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones? Si a ese legislador se lo sorprende cometiendo en la ejecución de un delito doloso. Si es en ese caso, sí se lo puede apresar, ¿sí? Y se le debe pedir a la Cámara respectiva el desafuero del legislador. ¿Qué significa el desafuero? Que la Cámara le quite el privilegio de la inmunidad de arresto. ¿Ahora se entendió, no? Sí, profe. Bueno, el desafuero justamente consiste en la suspensión de las funciones que tiene el legislador acusado a fin de ponerlo a disposición del juez para que el juez lo pueda juzgar. Porque como hay inmunidad de arresto, entonces se le quita esa inmunidad de arresto y se lo pone a disposición del juez. ¿Cómo se lleva a cabo el desafuero? Primero, el juez por medio de un escrito le debe pedir a la Cámara respectiva el desafuero del legislador y también debe mandar un informe, que es un informe del expediente del caso. La Cámara analiza el informe en un juicio público y el acusado puede intervenir o no, inclusive puede ofrecer pruebas, y va a decidir o no sobre la gravedad del hecho de lo que lo acusan al integrante. Y fíjense, acá hay un quórum agravado. Con el voto de los 2/3 de los miembros de la Cámara se puede ordenar el desafuero. En caso contrario, el juez no podrá dictar sentencia. Acá, ¿sí? Tiene que desaforarlo, porque si no está desaforado, el juez no puede dictar sentencia porque no está a disposición del juez. Entonces, el desafuero es el procedimiento a través del cual cada Cámara le quita los privilegios, el privilegio personal de inmunidad que tiene el legislador y lo pone a disposición del juez competente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Vamos a pasar a los privilegios colectivos. ¿Se acuerdan que habían dos tipos de privilegios? Personales, que protegían a la función del legislador, y colectivos que protegían en realidad al funcionamiento de la Cámara, ¿sí?
Vamos entonces a los privilegios colectivos. El primer privilegio es que cada Cámara es juez de la elección, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Cada una de las cámaras. Yo como ejemplo acá les puse el reglamento de la Cámara de Diputados, pero si ustedes ingresan, les decía, a la página oficial del Congreso de la Nación, van a ver que están los dos reglamentos, y los dos son muy parecidos. Yo elegí la de diputados porque era un poquito más detallada. ¿Qué dice? Sobre qué pueden consistir las impugnaciones que se hagan en relación a los derechos, títulos y elecciones de los miembros. En la negación de alguna de las calidades exigidas por el artículo 48 de la Constitución Nacional, acuérdense que el 48 es relativo solamente a los diputados, en el caso de los senadores tienen que aplicar el artículo de los senadores, ¿sí? El que tiene que tener 25 años de edad, la nacionalidad, la residencia en la provincia de que es oriundo, ¿sí? Cuando en la impugnación demostrase de principio que falta alguno de los requisitos constitucionales, esa persona no puede prestar juramento, ¿sí? Y su diploma va a ser juzgado en las sesiones ordinarias, ya cuando se den inicio a las sesiones ordinarias. Si se considera necesaria una investigación, el incorporado puede inclusive incorporar en esa investigación, puede también defenderse, incorporar las pruebas que requiera, etcétera, etcétera. En la afirmación de irregularidad del proceso electoral, se dice que esa persona fue elegida irregularmente, que el proceso electoral no se llevó a cabo conforme el Código Electoral y conforme lo establece la Constitución, o en la configuración de un caso de incompatibilidad entre el cargo de diputado nacional y cualquier otro cargo que esa persona pueda estar llevando a cabo, ¿sí? Supongamos que en ese momento es gobernador y a la vez fue elegido diputado. Bueno, ya saben que es incompatible el ejercicio de las dos funciones. Entonces, este juicio de elección de miembros se realiza en las sesiones de inicio o preparatorias, antes de que comiencen las sesiones ordinarias. Otro privilegio es el de dictar su reglamento interno, que lo vengo repitiendo ya varias veces, que pueden acceder a los dos reglamentos, el reglamento de la Cámara de Diputados y el de la Cámara de Senadores, ¿sí? Estos reglamentos tienen que ver con cómo va a funcionar la Cámara, las sesiones, los debates, las votaciones. Lo importante es que ningún reglamento puede contradecir lo establecido en la Constitución Nacional. Este es un ejemplo de reglamentación a través de una ley no formal, sino de una ley material, de cuestiones reconocidas por la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional establece que se deben reunir las cámaras, pero no establece el cómo. El cómo lo van a establecer los reglamentos, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuál es el fundamento legal para que tengan los legisladores un privilegio como los fueros? Sí, el fundamento legal es que ese legislador fue elegido por el pueblo en ejercicio de la soberanía popular, porque estamos en un sistema republicano. Entonces, para que ese legislador pueda trabajar tranquilamente, a ver, la ley tiene esto, chicos, la ley tiene el grave problema de que reconoce un derecho. Cada vez que la ley reconoce un derecho, cada vez que la norma reconoce un derecho, siempre hay el lado oscuro. Esto es como el lado oscuro de la luna. ¿Vieron que vemos una parte pero no vemos otra? Bueno, acá siempre es igual. Lo que les quiero decir con esto es que lo que nace con una buena intención muchas veces es utilizado de manera incorrecta y de manera espuria. Cuando la intención original del legislador fue realmente buena. ¿Cuál es la intención legal del legislador? Que cada diputado y senador pueda trabajar tranquilamente sin ser presionado, sin ser... Fíjense, si cada legislador, por lo que... Vamos a un ejemplo concreto. Se debate la ley del aborto. Un legislador dice que está a favor del aborto porque tiene derecho a que la mujer tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo lo que decida. ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. No está el privilegio este. Entonces, cualquiera
de las personas que en el gran debate que se armó era la bandera celeste en nuestro país, le puede iniciar un juicio por injurias, porque se siente injuriada, porque él considera que el aborto está bien. ¿Podría funcionar de esa manera el sistema? No. ¿Me entienden lo que les planteo o no? ¿Me entienden lo planteado o no? Voy a salir de acá un ratito. Porque es muy importante que entiendan esto. Más importante que terminar o no con él. Si yo hago una denuncia por calumnias, ¿se acuerdan qué eran las calumnias? La calumnia implicaba qué cosa, ¿se acuerdan? Acusar a alguien de un delito. Che, yo no puedo creer que hay 180 personas y nadie me conteste. Me siento sola, yo y mi alma. ¿Decir que cometió un delito, profe? Calumniar a alguien es acusarlo de que cometió un delito que en realidad esa persona no cometió. Supongamos que un legislador da esta opinión porque está en el recinto y dice que él está de acuerdo y yo lo acuso de que en realidad es un homicida. Porque eso que él está diciendo implica matar a un bebé porque el bebé tiene vida desde la concepción en el seno materno. Se puede dar tranquilamente esa discusión. Y el juez penal lo va a tener que llamar a ese legislador porque imagínense que podría funcionar así un sistema de debate legislativo donde por cada opinión que realiza el legislador pueda ser juzgado, acusado, etcétera, etcétera. Imposible, chicos. O sea, los privilegios son necesarios. Por eso lo que les decía hoy, quisiera saber si me entendieron el ejemplo. Eso sería importante que ustedes me manifiesten si entendieron el ejemplo. Profe, ¿sería que la inmunidad de expresión va de la mano con el fuero? Va de la mano, porque es necesario justamente para poder hacer que el sistema funcione, que después haya legisladores que dentro del camino de la ley hagan un desvío y utilicen las vías que la ley le otorga para sus cuestiones personales, entonces nos encontramos en ciertos grises. Eso no debe empañar jamás la importancia que tiene proteger el sistema republicano y que cada legislador pueda debatir como corresponda. En este caso es cuestión de una balanza y en la balanza ver qué es más beneficioso y qué es más perjudicial. Y sería mucho más perjudicial que el sistema republicano no funcione y no se pueda deliberar porque cada vez que los legisladores estén expresándose, se los acuse, se les inicie un juicio por algo. ¿Me explicó? Sí, profe. Profe, y esa Contesté la inmunidad de pregunta expresión, que me habían hecho, no sé quién fue la persona que me preguntó el fundamento legal. Dale, perfecto. Seba, ¿qué decías? y esa inmunidad de expresión, ¿es adentro del recinto o también va afuera? Por ejemplo, que el diputado vaya a un programa de televisión y exprese su opinión. ¿También tiene inmunidad ahí? Sí, también es afuera del recinto, siempre que esté en su función de legislador. ¿Qué significa que esté en su función de legislador? No le invitan a un programa porque, qué sé yo, viste un legislador que es famoso por otra cuestión. Y no le invitan porque ganó una carrera de algo, le invitan porque es legislador y va a hablar de un tema que se está debatiendo en el recinto. ¿Sí? Entonces, en ese caso sí, también es inmunidad. Bueno, sigo. Cualquier cosa, ya saben que me dicen. Otro de los privilegios colectivos es el poder disciplinario, que decíamos. Ambas cámaras cuentan con un poder disciplinario, esto está previsto en el 66 de la Constitución Nacional, pero también está previsto en el reglamento interno de cada cámara. Pueden realizar una corrección disciplinaria durante la labor parlamentaria. Ay, si ustedes ponen esto por alguna conducta indebida, esto hay de todo para que vean. En YouTube van a encontrar cómo legisladores les pegan a otros legisladores y demás, lamentablemente.
Remoción, se lo remueve del cargo cuando por problemas físicos o morales es imposible que continúe ejerciéndolo. Esa remoción implica que esa persona, ese legislador, deje de ocupar el cargo. Fíjense que es por enfermedades físicas, problemas mentales, ¿sí? O hay alguna situación de su vida que indique que realmente debe ser removido por la Cámara. En ese caso, reemplaza al legislador el suplente que estaba en la lista, el que le seguía en la lista de cuando fue la elección, ¿sí? Y exclusión, la Cámara debe tener motivos fundados y razonables para excluir un miembro, no puede excluirlo en forma arbitraria y sin fundamento, ¿sí? Para adoptar cualquiera de estos tipos de medidas, se necesita el 2/3 de los votos de los presentes. En cambio, para aceptar la renuncia de alguno de ellos, se requiere solamente alcanza con la simple mayoría, es decir, la mitad más. ¿Qué son las interpelaciones? Que era el último privilegio colectivo. Es la facultad que tienen las cámaras de ir a hacer a los ministros del Poder Ejecutivo, ir a sus salas para que estos den explicaciones o rindan informes sobre qué, sobre la actuación específica de su ministerio en el desarrollo que está haciendo como ministro del Poder Ejecutivo, ¿sí? La interpelación debe estar motivada y justificada. Los ministros se deben presentar personalmente, ¿sí? No pueden mandar, por ejemplo, un escrito, y su negativa puede dar lugar al pedido de juicio político. Chicos, si son tan amables, hay un micrófono que está encendido, que está haciendo interferencia. ¿Sobre qué temas deben ser los informes? Justamente sobre las actividades que desarrolla el ministerio específico dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y que sean de interés del Congreso. No van a estar llamando todo el tiempo a los ministros porque si no, no van a poder trabajar. Tiene que ser justamente un tema que se relacione con eso que se va a votar. Por ejemplo, para la ley de reforma judicial, al ministro de Justicia. Un ejemplo, ¿sí? El jefe de gabinete, en cambio, tiene responsabilidades políticas ante el Congreso de la Nación. Según lo establece el artículo 100. Debe concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no vota. Debe presentar junto a los restantes ministros una memoria del Estado de la Nación, sobre todo los ministros en relación a lo de sus departamentos, pero el jefe de gabinete debe presentar una memoria en relación a lo que es la administración, porque es el jefe de la administración, perdón, el jefe de la administración es el presidente, es a quien el presidente le delega la administración del país, y producir informes y explicaciones que cada una de las cámaras específicamente le solicite. Vamos a ver, chicas, qué temprano terminé hoy, ¿eh? Me porté de 10. Vamos a ver, cuando veamos la unidad 8, vamos a poder ver que existe lo que se llama el voto de censura, la moción de censura en relación al jefe de gabinete y que el Poder Legislativo puede destituir al jefe de gabinete que es elegido por el presidente. Esto se intentó con la reforma del 94 traer lo que se denomina como presidencialismo atenuado, donde lo que se pretendía es que la figura del presidente no sea tan fuerte y bueno, no sé si funciona tanto, porque en definitiva, si lo remueven, el jefe de gabinete es elegido nuevamente por el presidente de la nación, así que, bueno, es un sistema, es el que tenemos. Bueno, hasta acá vamos a ver hoy esta parte de la unidad. Esta unidad se ve en 2 veces. Quiero saber si tienen alguna pregunta, además de las que fueron haciendo. La verdad que es una unidad relativamente sencilla, porque como les decía desde el principio, es constitución más constitución más constitución. No hay mucho. Pueden agregarle, si quieren, el tema de ingresar a la Cámara gracias, Lara. De ingresar al Congreso, a la página oficial del Congreso de la Nación. A los que les interese, pueden, como le digo yo a mis hijos, youtubear, en vez de googlear, youtubear, le digo, anda youtubear, porque en YouTube hay cualquier cantidad de sesiones, de situaciones que han sucedido. Gracias, Milagros. Me siento realizada, porque encima ahora puedo leer, porque no estoy compartiendo pantalla. Así que bueno, si les parece, vamos a hacer un pequeño descanso,
para después dar lugar a la parte práctica. Hoy, Dios mediante, vamos a terminar un poquito más temprano. La parte práctica es muy linda, porque es más concreta que todo esto que le estuve hablando. Volvemos, ¿les parece a las y 50? Y si hay alguna pregunta, yo igual aviso cuando vuelvo por si me quieren ir haciendo preguntas antes que se inicie el cronograma. ¿Están de acuerdo? ¿Y 50 nos vemos? Bárbaro, chicos. Gracias.